No hace mucho tiempo, a los que profesaban ser cristianos se les ha enseñado que Constantino el Grande fue uno de los benefactores más importantes de la cristiandad. Le atribuyen la liberación de los cristianos del sufrimiento debido a la persecución romana y también la concesión de libertad religiosa. Además, está muy difundida la creencia de que era un fiel seguidor de las pisadas de Jesús y que deseaba intensamente promover la causa cristiana. La Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Copta han declarado santos tanto a Constantino como a su madre Helena. La festividad de ambos se celebra el 3 de junio o, de acuerdo con el calendario de la Iglesia, el 21 de mayo. Hola amigos de Pixelando la Historia. Consideramos a Constantino el Grande y su influencia en el cristianismo. Ni más ni menos que cuando ustedes visitan el Vaticano actual, ya han visto que he empezado hablando del Vaticano con la cuenta de @pontifex, cuando ustedes visiten las maravillosas estancias vaticanas que los papas de comienzos del siglo XVI habían encargado especialmente a Rafael, ¿verdad? Lo que pasa es que Rafael, como todos ustedes saben, tuvo una muerte prematura y muchos de sus encargos fueron terminados por sus discípulos, por su taller, que también era un taller maravilloso. Cuando ustedes visitan las estancias del Vaticano, las de comienzos del siglo XVI, se van a encontrar allí varias escenas de la vida de Constantino. Ya sabían los papas del Renacimiento que encargaban, porque es el momento axial del triunfo del cristianismo, como vamos a ver ahora inmediatamente. Digo esto porque en una de esas estancias está representada la batalla de Puente Milvio, octubre, ya vamos avanzando en el tiempo, octubre del año 312. Batalla en la cual Constantino vence a este rival que yo les decía, Magencio, que tiene una muerte además muy cruel, su cabeza es paseada por Roma, etc. Y la propaganda constantiniana, en momentos inmediatamente posteriores, va a empezar a hacer correr la idea según la cual el Dios de los cristianos estaba detrás de la operación militar. Esto es, que supuestamente, según esa propaganda, se habría aparecido a Constantino, según la versión de Lactancio en latín, en un sueño, en el que le habría conminado a incluir las dos primeras letras del nombre Christos en griego, Cristo, la Ji y la Ro, en los escudos de sus legionarios, de sus soldados. Solamente que la Ro ligeramente, el extremo superior de la Ro ligeramente es una especie de P, para entendernos, ligeramente corrido, formando el origen de lo que luego se llamará el crismón que todos ustedes conocen. La Ji y la Ro en el centro. Es decir, que en 312 ya empieza a haber alguna referencia a estas cuestiones, aunque esta propaganda es ligeramente posterior. La posición de Constantino era muy delicada. Acababa de ser elegido por las tropas de Britania y había muchos más territorios en el imperio. Necesitaba legitimidad. Constantino, con 34 años, se apresuró a afianzar su autoridad. Se pronunció abiertamente en contra de la persecución de los cristianos. Ordenó la liberación de todos los prisioneros. Esta acción le aseguró el apoyo de una importante minoría. Hubo un proceso de cambio religioso. Constantino aprendió más acerca del cristianismo y sobre la ayuda que podría prestarle esta religión. Recordó la resistencia y el valor que demostraron los cristianos que superaron el martirio. Se trataba de un culto que le podría ser muy útil. Constantino, también conocido como Constantino el Grande, fue uno de los emperadores más influyentes de la antigua Roma. En el año 312 después de Cristo, Constantino obtuvo una victoria decisiva en la batalla del Puente Milvio,
asegurando su lugar como el emperador de Roma. Constantino es conocido por ser el primer emperador romano en adoptar el cristianismo y promover su difusión en todo el imperio. Bajo el reinado de Constantino, se construyeron muchas iglesias y catedrales en todo el imperio, como la iglesia de San Juan de Letrán en Roma. A pesar de su importancia histórica, la vida de Constantino llegó a su fin en el año 337 después de Cristo a la edad de 65 años. Hoy en día, Constantino sigue siendo recordado como uno de los más grandes emperadores romanos de todos los tiempos, cuyo legado ha perdurado hasta nuestros días. El emperador romano Constantino es uno de los pocos personajes cuyo nombre la historia ha adornado con el calificativo de el Grande. La cristiandad le ha añadido las expresiones santo, el 13º apóstol, santo semejante a los apóstoles y elegido por la providencia divina para efectuar el cambio más grande del mundo entero. Pero en la otra cara de la moneda, algunos califican a Constantino de sanguinario, marcado por incontables atrocidades y lleno de engaño, un tirano espantoso y culpable de crímenes horribles. Constantino, hijo de Constancio Cloro, nació en Naissus, lo que ahora es Serbia, alrededor del año 275. Cuando su padre se convirtió en emperador de las provincias occidentales de Roma, en 293 era común, él se encontraba luchando en el Danubio a las órdenes del emperador Galerio. Constantino regresó al lado de su moribundo padre en Britania en el año 306. Poco después de la muerte de su padre, el ejército lo proclamó emperador. En aquel tiempo había otros 5 individuos que afirmaban ser augustos. El periodo transcurrido entre el 306 y el 324, después del cual Constantino pasó a ser el único emperador. Fue una época de guerra civil sin tregua. Su victoria en 2 campañas militares le aseguraron un lugar en la historia de Roma y lo convirtieron en gobernante absoluto del Imperio Romano. En el año 312, Constantino derrotó a su opositor Magencio en la batalla del puente Milvio, a las afueras de Roma. Algunos apologistas cristianos afirmaron que durante aquella campaña, debajo del sol, apareció una cruz llameante con las palabras en latín in hoc signo pinces, que significan con esta insignia vencerás. También se dice que en un sueño se le mandó a Constantino pintar en los escudos de sus tropas las primeras 2 letras del nombre de Cristo en griego. Sin embargo, este relato presenta numerosos anacronismos. El libro La historia del cristianismo señala: hay elementos contradictorios acerca del momento, el lugar y los detalles exactos de esta visión. El Senado pagano recibió a Constantino en Roma y lo proclamó principal Augusto y Pontifex Maximus, es decir, sumo sacerdote de la religión pagana del imperio. En el año 313, Constantino acordó la colaboración con el emperador Licinio, gobernante de las provincias orientales. Mediante el Edicto de Milán, ambos concedieron libertad de culto e igualdad de derechos a todos los grupos religiosos. Sin embargo, muchos historiadores restan importancia a este documento, pues señalan que se trataba de una carta oficial de rutina y no de un documento imperial de gran importancia que indicara un cambio de política con respecto a la cristiandad. En el transcurso de los siguientes 10 años, Constantino derrotó a Licinio, el último rival que le quedaba, y se convirtió en soberano indiscutido del mundo romano. En el año 325, aun sin haberse bautizado, presidió el primer gran concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, en el que se condenó el arrianismo y se redactó un acta de creencias esenciales llamada el Credo Niceno. Constantino enfermó de muerte en el año 337. En los últimos momentos de su vida se bautizó y luego murió. Después de su fallecimiento, el Senado lo elevó a la categoría de Dios romano. Al referirse a la actitud general de los emperadores romanos de los siglos III y IV con respecto a la religión, el libro Historia de la Nación Griega dice: aun cuando quienes ocupaban el trono imperial no tenían mucha vocación religiosa, por ceder al espíritu de la época, hallaron necesario dar a la religión un lugar preponderante en sus actividades políticas y así revestir sus acciones de al menos
un matiz religioso. No hay duda de que Constantino era un hombre de su día. Al comienzo de su trayectoria, vio necesario contar con algún patrocinio divino que los anticuados dioses romanos no le podían ofrecer. El imperio, junto con su religión y demás instituciones, estaba en decadencia y hacía falta algo nuevo y vigorizante para volver a consolidarlo. La enciclopedia Idria dice: a Constantino le interesaba en particular el cristianismo porque éste no solo respaldaba su victoria, sino también la reorganización de su imperio. Las iglesias cristianas que existían por doquier se convirtieron en su apoyo político. Se rodeó de los grandes prelados de la época y les pidió que se mantuvieran unidos. Constantino intuyó que la religión cristiana, aunque para entonces era muy apóstata y estaba profundamente corrompida, podía servir de fuerza vigorizante y unificadora al servicio de su gran proyecto de dominación imperial. Adoptó los fundamentos del cristianismo apóstata para conseguir respaldo en promover sus propios objetivos políticos, y decidió unir al pueblo en una religión católica o universal. Las costumbres y festividades paganas recibieron nombres cristianos y los clérigos cristianos ganaron el prestigio, el salario y la influencia de los sacerdotes paganos. Constantino, que buscaba la unidad religiosa por razones políticas, aplastaba con rapidez toda expresión de disconformidad, no con la verdad doctrinal como fundamento, sino en base a lo que agradaba a la mayoría. Las grandes diferencias de enseñanza que existían dentro de la Iglesia cristiana, fuertemente dividida, le dieron la oportunidad de intervenir en calidad de mediador divino. Al tratar con los donatistas del norte de África y los seguidores de Arrio, de la parte oriental del imperio, pronto percibió que la persuasión no era suficiente para forjar una fe sólida y unida. Fue precisamente en un intento por resolver la controversia arriana por lo que convocó el primer concilio ecuménico de la historia de la Iglesia. ¿Qué papel desempeñó en el concilio de Nicea el emperador Constantino, quien no estaba bautizado? La enciclopedia británica señala: Constantino mismo presidió y dirigió activamente las deliberaciones. Intimidados por el emperador, los obispos, con solo 2 excepciones, firmaron el credo, muchos de ellos en contra de sus deseos. Tras 2 meses de intensos debates religiosos, este político pagano intervino y se pronunció a favor de aquellos que decían que Jesús era Dios. ¿Por qué? Según el libro Breve Historia de la Doctrina Cristiana, menciona: Constantino no entendía absolutamente nada acerca de las preguntas de teología griega que se plantearon. Lo único que comprendía era que las divisiones religiosas constituían una amenaza para su imperio y él estaba resuelto a darles solidez. Con referencia al documento final que se redactó en Nicea, bajo los auspicios de Constantino, la obra Historia de la Nación Griega pone de manifiesto lo poco que le importaban a Constantino los asuntos doctrinales, su insistencia terca en restaurar la unidad de la Iglesia a cualquier precio y finalmente su convicción de que como obispo de los paganos tenía la palabra final en todo asunto religioso. El historiador Paul Johnson señala sobre Constantino: posiblemente una de las principales razones que tuvo para tolerar el cristianismo fue que le brindaba a él y al Estado la oportunidad de controlar la actitud de la Iglesia hacia la ortodoxia y la manera de tratar con la heterodoxia. Johnson indica: Constantino nunca abandonó el culto del sol y mantuvo al sol en sus monedas. La Enciclopedia Católica señala: Constantino favorecía ambas religiones por igual. Como pontífice máximo, velaba por la idolatría pagana y protegía sus derechos. La enciclopedia Idria añade: Eusebio de Cesarea, quien escribió su biografía, dice que se hizo cristiano en los últimos instantes de su vida. Aquel bautismo no resulta convincente, pues el día anterior Constantino había ofrecido un sacrificio a Zeus en su carácter de pontífice máximo. Hasta el mismo día de su muerte, en 337, Constantino llevó el título pagano de pontífice máximo, es decir, cabeza suprema en materia religiosa. La enciclopedia británica observa:
Constantino recibió el título de grande más por sus logros que por sus virtudes. De hecho, si se le midiera por su carácter, sería uno de los menos calificados de todos los que han recibido dicho apelativo en tiempos antiguos y modernos. Y el libro La historia del cristianismo nos informa: muy pronto hubo relatos sobre su carácter violento y su crueldad cuando le dominaba la cólera. No sentía respeto por la vida humana. Su vida privada llegó a ser monstruosa a medida que envejeció. Es obvio que Constantino tenía graves problemas de personalidad. Cierto historiador dice que muchas veces su carácter temperamental fue la causa de que cometiera crímenes. Y Hal Fisher, en su obra Historia de Europa, menciona que Constantino no fue un personaje cristiano. Bajo el encabezamiento de asesinatos dinásticos, la obra Historia de la nación griega narra lo que califica de repugnantes crímenes familiares de Constantino. Poco después de fundar su dinastía, ya no supo disfrutar de sus logros inesperados y tomó conciencia de los peligros que lo acechaban. Como era una persona desconfiada y tal vez debido a que lo incitaron a ello sus aduladores, empezó a ver en su sobrino Licinio, hijo de un coaugusto al que ya había ejecutado, un posible rival. A su asesinato le siguió la ejecución del propio primogénito de Constantino, Crispo, debido a que su madrastra, Fausta, lo consideraba un obstáculo para que su propio hijo accediera al poder total. Esta acción de Fausta fue finalmente el motivo de su propia muerte dramática. Parece que la augusta Helena, quien influyó en su hijo Constantino hasta el fin, estuvo implicada en ese asesinato. Las emociones irracionales que frecuentemente controlaban a Constantino también influyeron en la serie de ejecuciones que le costaron la vida a muchos de sus amigos y socios. El libro Historia de la Edad Media concluye: la ejecución, por no decir asesinato de su propio hijo y de su esposa, revela que el cristianismo no había ejercido ninguna influencia espiritual en él. En su papel de pontífice máximo pagano, y por lo tanto líder religioso del Imperio Romano, Constantino trató de ganarse a los obispos de la Iglesia apóstata. Les ofreció posiciones de poder, prominencia y riqueza como funcionarios de la religión del Estado romano. La Enciclopedia Católica reconoce: algunos obispos, cegados por el esplendor de la corte, llegaron al extremo de alabar al emperador como un ángel de Dios, un ser sagrado, y profetizaron que al igual que el Hijo de Dios, reinaría en los cielos. Como el cristianismo apóstata llegó a gozar del favor del Estado, cada vez se hizo más parte del mundo, de este sistema secular, y se alejó paulatinamente de las enseñanzas de Jesucristo. Como consecuencia, el cristianismo adoptó muchas doctrinas y prácticas falsas, como la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno, el purgatorio, las oraciones a favor de los muertos, el uso de rosarios, los iconos, las imágenes y así por el estilo. Otra característica que la Iglesia heredó de Constantino es la tendencia al autoritarismo. Los biblistas Henderson y Bach señalan: se corrompió la sencillez del Evangelio, se introdujeron ritos y ceremonias pomposos, se confirieron honores y salarios mundanos a los maestros del cristianismo, y el reino de Cristo se convirtió en buena medida en un reino de este mundo. Los hechos históricos revelan la verdad que se esconde tras la grandeza de Constantino. La cristiandad no fue fundada por Jesucristo, el cabeza de la verdadera congregación cristiana, sino que es producto en parte de la conveniencia política y las astutas maniobras de un emperador pagano. Es por tanto muy oportuna la pregunta del historiador Paul Johnson: ¿el imperio se rindió al cristianismo? ¿O el cristianismo se prostituyó al imperio?